Ya, chicas y chicos, espero que estén todos muy bien, de salud sobre todo, ustedes con sus más cercanos y su círculo. Hoy día hacemos la sesión sincrónica número 3, correspondiente al módulo 3, de ecuaciones curriculares y diseño universal en educación física. La clase del día de hoy la va a llevar a cabo la profesora Rosana Domarchi, quien ella misma se va a presentar para que la conozcan un poquito más, más allá de lo que están viendo de su cara, ¿no es cierto?, de lo que muestra esta plataforma virtual. Así que ella va a hacer la clase de hoy, yo voy a ir pasando la presentación, así que cualquier cosa al chat, ya saben, yo voy a ir leyendo el chat o ahí la profe, según lo que ella estime conveniente, ustedes pueden ir levantando la mano, interrumpiendo, ella lo puede decir, ¿ya? Así que sea muy provechoso, esperamos todo poder aprender, y me incluyo, un poquito más. Muchas gracias, Rosita. Les saludo, le doy la más cordial bienvenida a este módulo, ¿cierto?, de su diplomado. Felicitaciones por seguir estando en formación continua. Un profesor siempre requiere esta transformación docente, y mi invitación esta tarde es a que todos seamos parte de esta comunidad de aprendizaje, ¿cierto? Todas las preguntas no van a ser interrupciones, que no sea monólogo, sino que diálogo, ¿cierto? Para poder profundizar un poquitito dentro de las adecuaciones curriculares y el diseño universal en la asignatura de educación física en particular, y también vamos a ver algo de deporte. Rosita me presentó, yo soy profesora de educación física, también soy orientadora educacional. Tengo la suerte de estar hace mucho tiempo, había dejado un poco en la Universidad Católica, hoy día ya regreso, ¿cierto? Como parte del staff en la asignatura de iniciación del aprendizaje deportivo. Y también estoy como docente en la Universidad de Santiago de Chile, como profesora de deporte adaptado inclusivo, pero en formación integral, es decir, a todos los que de otras asignaturas que no son del área disciplinar, ¿cierto?, y que quieran formarse en actores, ¿cierto?, inclusivos. Así que espero que esta tarde sea provechosa y vamos a dar inicio a la presentación. Ahí si me hacen deditos para arriba, si se ve. ¿Se ve? Yo creo que sí. La segunda para ver el objetivo. Y voy a ampliar. Pero antes de pasar al objetivo, en meta, Rosita, pasa, ¿cierto?, la segunda diapo, que es el objetivo. Y me gustaría también, ojalá, poder situarnos de manera horizontal más que vertical, si se puede. Ahí, profe, usted tiene que, en una flechita arriba le debe salir de pantalla completa. Vista. Y vista, claro. Y la vista sale como la miniatura que usted quiere seleccionar. Estándar, lado, galería. Galería Galería me creo va a que. quedar al lado. ¿Y no le salen como un dibujito? Debería salir. ¿Y el Sí, estándar? estándar. ¿Y ahí cómo le salen los estudiantes? Me quedan igual a la derecha, ¿En serio? para hacerlo un poquito más participativo, sí. Igual usted puede correr. Estándar, lado. Hay en la línea más o menos que divide las miniaturas de las imágenes con la PPT, se puede correr eso. Ah, perfecto. Y ahí le van apareciendo más, ¿o no? No. Pero bueno, no. No. Ya. Ahí veo, me quedó cuadrícula. No, me va a quedar a la derecha. Solamente me gustaría preguntar, ¿quién de ustedes ha tenido alguna experiencia, ¿cierto?, del trabajo con niños, niñas, adolescentes, personas mayores o adultos, ¿cierto?, con discapacidad. Si alguno de ustedes ha tenido una experiencia previa de trabajo, una práctica, algún tipo de relación, me gustaría conocer un poco de, digamos, cuáles son sus conocimientos previos en relación a la temática. Micrófonos abiertos. Yo este semestre tuve la práctica de taller de experiencia disciplinar en la Fundación Miradas Compartidas. Bueno, no era un contexto escolar, pero sí era un contexto era un taller de CrossFit, pero igual era bastante educativo, o sea, tenía ese enfoque con personas con discapacidad intelectual. Súper. ¿Y experiencia qué te deja? No, en verdad fue súper buena porque
Bueno, yo llegué como igual llena de prejuicios, pensando en que quizás no podían hacer ciertas cosas que sí las pueden hacer de lo más bien, o incluso con su progreso. No sé, por ejemplo, hacían planchas y yo, para mí era como casi imposible que hagan, no sé, planchas tocándose los hombros, porque algunos tienen igual problemas motrices. Y al final sí lo hacían, entonces como que igual hizo que se me abrieran los ojos de cierta forma y se me fueran todos esos prejuicios con los que llegué. Gracias, Catalina, por compartir. Y claramente, por eso que dice retos y desafíos para una educación inclusiva, porque acá hay muchos mitos, hay muchas creencias personales, ¿cierto? Hay mucho tabú también frente a la temática de lo que pueden y no pueden hacer. Por eso que hoy día vamos a hablar de este nuevo concepto asociado a discapacidad, que en educación se sigue llamando necesidad educativa especial, hay que decirlo, pero nosotros le vamos a dar esta mirada desde la funcionalidad, ¿ah? Por eso vamos a hablar de dominios de la funcionalidad. Vamos a hacer un pequeño repaso de manera rápida, ¿cierto? Donde el objetivo de este módulo en particular es distinguir los elementos conceptuales del paradigma inclusivo, las implicaciones, ¿cierto? Prácticas en el contexto de la educación física, y hablamos acá y incorporamos el concepto de dominios de funcionalidad presente, desde la literatura, ¿cierto? Desde la experiencia práctica, y poder transferir a una planificación diversificada, que es lo que queremos también realizar. Dale nomás, Rosita. Inclusión, historia, ¿cierto? Fue el primer PPT que ustedes revisaron. También me gustaría que retroalimentaran si quedaron algunas dudas y yo poder de manera más, digamos, más rápida o al contrario, donde quedaron, ¿cierto? Las 4 temáticas que vieron del módulo para poder hacer los énfasis y poder aclarar ciertas dudas que ustedes tengan. Rosita, por favor. ¿Quedó alguna duda en términos de lo que es la inclusión, la historia, lo que significa tener una mirada desde de la discapacidad, pero desde los derechos humanos? ¿Cómo cambia, cierto? Esta mirada asistencialista, de negación, en esta evolución, ¿cierto? De la discapacidad, donde era, en esta gráfica, ¿cierto? Vemos gente con alteraciones anatómicas, ¿cierto? Donde se habla de deformidad, donde se habla de personas anormales, siempre el dis, ¿cierto? Siempre el hándicap primero. Entonces, todo eso es un lastre cultural y un lastre también educativo, donde estas personas no son útiles para la sociedad, entonces son excluidas, eliminadas, muchas veces las familias incluso escondiéndolas porque no queremos mostrarlas, ¿no? Nuestros conceptos, sobre todo en la educación física, donde es el rendimiento, el performance, donde es digamos, la estética, ¿cierto? Esas son nuestras miradas, esos son nuestros premas. Entonces, tener esta nueva mirada, pero que hoy día se empodera por 2 eventos súper importantes, que es la normativa de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2006, donde todos los estados partes, ¿cierto?, ratifican. Chile lo hace el 2008, lo hace 2 años después, y la segunda encuesta, que es la ENDIS, la Encuesta Nacional de las Personas con Discapacidad, es importante que consideren, ¿cierto?, porque son datos en todo ámbito que nos sirven para políticas educativas, sociales, de trabajo. Entonces es importante revisar estos 2 elementos que yo menciono. Vamos, Rosita. En cuanto a conceptualización, también hay una evolución. Lo que yo les decía, todavía nosotros hablamos en educación y es no es una pelea, sino que tiene que ser un acuerdo, donde incluso hay un eslogan que dice: especiales son las piezas, especiales son los sándwiches, especiales. Entonces estamos tratando de cambiar, ¿cierto?, de modificar este concepto, porque es tan importante nosotros como educadores, lo que significa ser propositivo, hablar en términos positivos. Entonces, sin ir más lejos, esta segunda indicación que dice que recién, el año pasado en diciembre, la RAE, ¿cierto?, redefine el concepto de discapacidad, y entendiendo que hay alteraciones estructurales, ¿cierto?, del cuerpo, su funcionamiento, es un tema colectivo, que es del entorno. Y el entorno, hablamos de un entorno físico, social, cultural, y un entorno también actitudinal. Entonces, qué importante también es hablar de una conceptualización desde la Organización Mundial de la Salud,
¿cierto? Que es, y en términos educativos también, cuando hablamos de inclusión. Por eso acá menciono niños, niñas con discapacidad o con diferentes dominios de funcionalidad. Esto también es relevante. El PCD es personas con discapacidad, la abreviación, ¿cierto? Incluso tengo la suerte de participar en la Mesa Nacional de Deporte Adaptado Inclusivo. También está CENADIS acá, está el Comité Paralímpico, otras universidades, Special Olympic, la encargada nacional. Y se habla mucho de hablar de personas en situación de discapacidad. Yo no sé si ustedes han escuchado y no entramparlo en eufemismo tampoco, ¿sí? Pero sí finalmente de centrar la situación en la persona, sin desconocer sus características individuales y particulares, ¿cierto? Pero entender que es un fenómeno complejo la discapacidad, ¿cierto? Es multidimensional y que es más importante el entorno. Esta gráfica ustedes lo vieron en sus apuntes, donde está esta evolución del modelo que yo les menciono, donde, claro, los elimino primero, los excluyo de este centro social educativo, porque no tienen, digamos, las condiciones mínimas para poder estar en una participación completa. Luego, ¿cierto? La evolución de segregación, me hago cargo, pero los internos, en centros, en hospitales, dependiendo, ¿cierto?, de su dominio de funcionalidad. La integración nos acompaña hoy día, hay que decirlo. Están los proyectos de integración educativa, hay muchos colegios con los PIE, que ustedes han escuchado, ¿cierto? Pero incluso físicamente están como en lugares aledaños, ¿ah? No están, digamos, compartiendo hasta un espacio común, físico común. Pero hoy día hay que mencionar que hay muchas unidades educativas, hay muchas comunidades educativas, que nuestra idea, ¿cierto?, de sociedad y en educación también es hablar de inclusión, ¿no? Donde todos y todas tengamos y somos parte, ¿cierto? Y valorar esa diferencia como parte importante de nuestro proceso educativo. Gonzalo. Respecto a lo que menciona, eso de que actualmente la educación se está implementando, o se está tratando de incluir a todos. Nosotros, bueno, en tercero, o no sé si tercero o cuarto, no sé, por todo el cambio de malla que hubo producto de la pandemia, no sé qué curso te acaba, tuvimos Educar en y para la diversidad. También nos comentaban esto y como, no sé si es que habrán más programas ahora, pero que lo que más reflejaba es que había mucha desinformación respecto al tema, en cuanto primero a los periodos de postulación, porque tengo entendido que para los colegios se da como, no sé si un bono creo que se llama, o un subsidio por así decirlo, para que los alumnos Una puedan estudiar en subvención. ciertas... Y casi siempre se perdía porque las informaciones siempre llegaban tarde o simplemente no se informaba. Entonces, algo más así, no sé si que hay más planes, se están aumentando, así como preguntas. ¿No? Me surge dar si que se está combatiendo contra esto. Sí, te agradezco esa pregunta y ese comentario, Gonzalo. Efectivamente, la discapacidad tiene una subvención, digamos, que tiene 3 veces mayor que la subvención convencional, pero en escuelas especiales, ¿ya? Por eso que para una escuela común es tan complejo tener un proyecto de integración, porque significa un programa, ¿cierto?, de integración educativa, porque significa tener todo un equipo multidisciplinar, psicólogo, kinesiólogo, terapeuta, psicólogo, ¿cierto? Entonces, no es menor pagar un equipo multidisciplinar, ¿cierto?, para poder atender a los chicos en particular y que los van incorporando, es una inclusión parcial, no es una inclusión total. En algunas áreas, en algunas situaciones, en algunos momentos. Incluso hasta hay recreos diferidos. Pero hoy día, déjame decir que hay una ley, está la ley de inclusión. Ustedes revisamos, ¿cierto? En los PPT yo les puse todos los tratados, todas las normativas internacionales y todas las nacionales. Entonces hoy día ya no es caridad, es un imperativo ético, hoy día es ley. ¿Ah? Por eso yo mencionaba la convención. O la ley esta, que es importante, que es la ley de integración, ¿cierto?, de igualdad de oportunidades, que es la 20.422, que si los colegios no aceptan, ¿cierto?, están cometiendo una discriminación particular a ese estudiante y a su familia, y pues arriesgan demanda, y se ha hecho. El tema es otro. El tema es que hoy día las escuelas, como concepto global, ¿cierto?, no se sienten preparadas, no todas,
hay que decirlo, no todas, y parte por un tema de actitud primero. Uno dice, ya, incorporemos a este chico, pero resulta que es usuario de silla de ruedas y la primera barrera es física, no puede ingresar porque hay escalas, ¿cierto? En los patios, no hay rampas de acceso, y luego en aula. Entonces es complejo. Pero te vuelvo a mencionar que hoy día es un tema legal, que hoy día se tienen que hacer cargo, hoy día hemos avanzado mucho. Yo llevo más de 20 años trabajando en docencia, y particularmente en discapacidad o dominios de funcionalidad y en deporte, y sí, hemos avanzado, pero falta todavía sentir esa preparación, esas competencias profesionales, de decir, aceptemos a este chico y que tenga una clase en igualdad de oportunidades con equidad. ¿Ah? Me gustaría hacer esta distinción también. Te doy la palabra al tiro, Karen. Nosotros no queremos igualdad, no es otorgar los mismos recursos a todos los estudiantes. Nosotros queremos equidad, tenemos que luchar por la equidad, es decir, otorgar aquellos elementos educativos, ¿cierto? O herramientas particulares que necesita ese estudiante en particular, para acceder en igualdad de oportunidades. Esa es la diferencia. Karen, te doy micrófono abierto para ti. Sí, hola, buenas tardes. Comentando de acuerdo a lo que usted mencionaba, creo que igual el sistema educativo hoy en Chile ha intentado avanzar en términos de inclusión. De hecho, los colegios municipales, por algo también está el programa del PIE, yo trabajo en colegios municipales y creo que la intención es súper buena, es inclusiva, pero siento que es ambiciosa. Creo que el currículum está demasiado ambiguo y en la realidad acontecen situaciones complejas en las que los profesionales no están capacitados para poder dar respuesta a estas diversidad. Es algo que todavía estamos como muy en pañales quizás, que si bien está la intención, pero es algo copiado, es algo que no se ajusta mucho a nuestra situación real como país o como localidad quizás. Te agradezco el comentario, Karen, pero más allá de la intención, hoy ya tiene que ser una acción. Por eso que quedamos siempre como al debe. Por eso que hoy día las universidades están haciendo estos planes remediales, ¿cierto? Y hoy día instalando en el currículum, no solamente como un optativo. Déjenme decir que ya hace 18 años atrás, la discapacidad en la Universidad Católica de Valparaíso, de la Escuela de Educación Física, entró como un optativo. Y luego se instala, ¿cierto?, en la malla, porque se hace necesario dar respuesta a las normativas. Y como bien dijo Gonzalo, además tenerlo no solamente desde la escuela, sino que tener esta mirada, ¿cierto?, desde educación también, en esta asignatura de educar en y para la diversidad, porque hoy día es una necesidad. Entonces somos nosotros finalmente los profesionales que tenemos que dotarnos. Yo creo que este diplomado, y aunque sea una parte, excepto un módulo, por lo menos de otorgarnos algunas herramientas para atender al estudiantado que tiene este requerimiento particular. De nuevo, porque es dar respuesta a los mandatos, a las normativas vigentes. Y también nosotros nos vamos dando cuenta, y ustedes como generaciones nuevas, digamos, que se instalan, ¿cierto?, en las comunidades educativas, se dan cuenta que es una respuesta de conciencia social, es avanzar, como lo dice, ¿cierto?, también la Agenda 2030 en su objetivo número 4, que es no dejar a nadie atrás. Pero efectivamente, Karen, esta intención tiene que estar acompañada de una acción. Y esa acción tiene que ser seria, rigurosa, preparada y, más importante, intencionada. Ayer conversaba con el encargado nacional de deporte adaptado, me decía, pero tú comenzaste sin saber nada, ¿cierto? Pero yo hice mi tesis, le decía, yo trabajé por lo menos en mi tesis, ¿cierto?, en deporte para ciegos. Yo me he especializado, ¿cierto?, soy árbitro nacional de voleibol, encargada nacional de los árbitros, de la Federación Nacional de este deporte. Por lo menos algo. Entonces, cuando uno tiene una inclinación, por eso yo les decía, y le preguntaba a Catalina Bustamante, ¿cuál es tu deporte? Porque hoy día cada uno tiene, como profesor de educación física, una fortaleza. Y esa va a ser mi fortaleza para poder introducirme, ¿cierto?, en el área educativa inclusiva. Si yo practico atletismo, bueno, existe el paratletismo, el atletismo adaptado,
Entonces va a ser mi herramienta para poder ingresar de alguna manera y tener mejores y mayores herramientas para hacer clases de calidad como el estudiantado lo merece también. ¿Sí? Avancemos. Acá vienen los dominios de funcionalidad. Movilidad, yo hice de manera bien sucinta, bien resumida, porque la verdad es que solamente movilidad uno lo puede ver en 10 horas, solamente un dominio de funcionalidad. ¿Sí? Pero en términos generales vamos a hablar de pérdida y restricción del movimiento, incluso del habla, ¿cierto? Dificultad de habla, los niños con parálisis cerebral. Pero hay que mencionar que el niño también no asustarnos, porque de nuevo acá hay un mito. ¿Qué hago yo si entra un chico, un estudiante en silla de ruedas, o entra, ¿cierto?, con bastones, o entra un chico con un bastón porque es ciego, o entra con una prótesis, un implante coclear, ¿cierto?, a mi clase? Entonces, primero romper ese primer mito, que este chico no voy a tener esta mirada de su hándicap, ¿cierto? Sino que qué es lo que él puede hacer. Y en esto es súper importante, porque muchas veces, hoy día como la educación no es vertical, sino que es horizontal y es en conversación con él, con su familia, con los equipos multidisciplinares, ¿cierto? Es conocerlo. ¿Qué él puede hacer? ¿Sí? Visión, vamos a hablar de visión, que es la pérdida total o parcial, ¿cierto? Para la capacidad de ver. Acá están los niños ciegos, ciegos totales, y los niños baja visión. Acá tenemos dos grandes grupos. ¿No? En movilidad es un poco más amplio, porque también están los niños o niñas con amputaciones, ¿cierto? Y las amputaciones pueden ser, dependiendo de todas las articulaciones que están presentes en el cuerpo humano. ¿No? Usuarios de silla de ruedas, o bien chicos con, digamos, algún tipo de dificultad en el desplazamiento. Entonces, en el aula común ingresan chicos que no tienen mayores dificultades, los que son más severos, por así decirlo. Por ejemplo, un chico con parálisis cerebral, ¿cierto?, que tenga problemas cognitivos, no necesariamente, pero estoy poniendo un caso, ¿cierto?, con articulatorio y además una discapacidad intelectual, él va a estar en escuela especial, que también es otro nicho, digamos, de proyección laboral, ¿sí? Que es escuela especial. Y en deporte, cada deporte tiene su paralelo. Entonces también es súper amplio, es un mundo gigante para conocer y descubrir. En audición hablamos de una pérdida de restricción, ¿cierto?, de la capacidad de percibir mensajes verbales, pero acá vamos a encontrar chicos o niñas, ¿cierto?, con sordera o hipoacúsicos. Y en términos de cognición, la prevalencia, ¿cierto?, habla de que se incorporan al aula común, son los niños con síndrome de Down y los niños con trastorno del espectro autista. Pero en términos generales, si ustedes revisaron la bibliografía, la verdad es que es amplio, es súper amplio la cantidad de niños con déficit intelectual. Incluso es más, según el decreto 170, ¿cierto?, habla de necesidades educativas especiales. Ya un chico con dificultad de aprendizaje puede tener algún tipo de discapacidad intelectual leve, y él puede estar incorporado o no detectado incluso, ¿cierto?, en el aula común. Vamos, Rosita. ¿Y por qué es importante ver estos dominios de la funcionalidad? Porque es el trabajo que vamos a hacer a posterior también, y es con esta característica nos vamos a encontrar en nuestras aulas patios, ¿no? Con estas características personales, individuales, que si bien es cierto la bibliografía es súper extensa, tenemos que pensar que cada niño es una individualidad, tenemos que atender a esa particular condición, ¿no? Bien, cuando hablamos, este es el último repaso, ¿no?, en términos de la diversificación, ¿cierto?, de la enseñanza, adecuaciones curriculares propiamente tal. Hoy día se habla de ajustes razonables más que adecuaciones curriculares, porque las adecuaciones son el piso, los ajustes son el techo. ¿Sí? Ahí me voy a extender un poquitito. Y finalmente, el maravilloso DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, donde finalmente es una herramienta, ¿cierto? No es la única, pero una de las más conocidas, que incluso salió el 2015 como ley, para ser implementada el 2017, dieron 2 años para aprender del DUA. A nivel nacional no se pudo implementar, se dieron 2 años más para el 2019, y que fuera de manera progresiva, solamente educación parvularia, primero y segundo básico,
luego hasta quinto, luego hasta octavo. Sin embargo, hay que decirlo que hay comunidades educativas que se han apropiado del DUA, han hecho capacitaciones particulares a su cuerpo docente, cierto administrativo, y hay colegios que sí lo tienen implementado. También debo mencionar que en el DUA hay una, cuando ustedes busquen mayor información, busquen después del 2018, se llama DUA 2.0, porque habla de un importante cambio, y ahí vamos a ver a nivel de los principios. El primer término, inclusión, se habla de presencia, participación y progreso del aprendizaje. Efectivamente, hay presencia. Yo he visto que los niños efectivamente están, hoy día ya están, no tenemos que hacer cargo, están en las aulas, ¿cierto? Están en las comunidades educativas. Sin embargo, muchas veces están, pero no participan. Particularmente yo he visto, ¿cierto? En la clase de educación física, donde está Juan, ¿cierto? Voy a poner un nombre X, y él es un joven de quinto básico, ¿cierto? Que tiene una amputación a nivel de codo, y el profesor están practicando fútbol, una tarea, ¿cierto? Recreativa, y a este chico lo tienen de árbitro. Está bien el rol. ¿Les parece a ustedes que Juan esté en ese rol? Si yo quiero participación, ¿cierto? Porque presencia, Juan ya está en aula. ¿Qué les parece que Juan esté en el rol de árbitro? Yo opino que no es como lo recomendable porque él se pierde, o sea, está dentro de la clase, pero igual queda fuera de la participación del equipo y de lo que se forma en el equipo. Entonces, no estoy de acuerdo. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario de Juan? Igual es como segregador, porque se sabe que por su condición lo tienen de árbitro. La idea es incluirlo. Tal cual. Ahora, Gonzalo. Yo creo que depende, sinceramente, porque si es por un proceso de que se vaya como agarrando confianza, creo que si por ahí se viera de esa manera, que comience arbitrando no estaría mal. Pero obviamente si siempre está haciendo lo mismo, yo creo que ahí entraría siendo un error. Sí, coincido contigo también, Gonzalo. O también si es que, disculpe, si es que también es rotativo, puede que parta él arbitrando y puede que otro compañero también haga esa rotación y ahí hay como participación completa. Excelente, Karen. Cuando uno vamos rotando este juego de roles también, ¿cierto? Fuera de la cancha, dentro de la cancha, pero finalmente nosotros queremos la implicancia motriz de todo nuestro estudiantado, ¿cierto? Y ojalá sea como esto, jugador árbitro, por ejemplo, buscar otras estrategias para que todos estén participando. Pero también entiendo, Gonzalo, que a lo mejor de un inicio buscar una herramienta, ¿cierto? Que significa una compañía, un acompañamiento docente, ¿cierto? Ahora te sientes preparado para jugar, pero piensen que él tiene una amputación a nivel de codo. Entonces él puede jugar y están jugando fútbol, donde la predominancia, ¿cierto?, es con el tren inferior. Entonces a lo mejor ese profesor claramente no tuvo, y lo hace por omisión, no hay una intención pedagógica detrás, pero es porque le faltó conocimiento. Bien, y el progreso al aprendizaje, sí, las altas expectativas siempre. Catalina Sobarzo lo dijo. Ella tenía ciertos estos miedos, estos mitos de que los chicos no van a entender la instrucción, no van a poder ejecutar. Ella habló de una plancha. A lo mejor para ellos tenía hasta otro nombre, pero finalmente pudieron ejecutar esa actividad o esa tarea motriz que tenía, ¿cierto?, ya preparada para esa clase o esa sesión en particular. Entonces el progreso, hoy día se habla de que efectivamente haya presencia, que estén, porque ya están los estudiantes, que participen ojalá plenamente en igualdad de condiciones, pero que también respondan al aprendizaje efectivo y de calidad. La adecuación curricular, segundo punto. Si voy muy rápido también me avisan. Cuando hablamos de acceso, se habla de las modificaciones o ajustes que se orientan en el aula para todos, todos y todas. Cuando hablamos de acceso, hablamos de la presentación de la información, ¿cierto? Cuando el profesor va a dar las indicaciones de lo que se trata la clase,
en términos generales de la organización del tiempo, del espacio, pero siempre en el contexto aula. Y en términos de la adecuación curricular de los objetivos, se habla, ¿cierto?, de graduar el nivel de complejidad de las habilidades. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado, ¿cierto?, a priorizar los objetivos y también los contenidos, ¿cierto? De toda esta preparación, mi programa anual, yo voy a hacer esto que es relevante de la primera, ¿cierto?, unidad, esta priorización, entonces voy tomando algunos elementos que yo considero que son pertinentes y adecuados que el estudiante deba tener, el estudiantado en general. Pero cuando hablamos de ajuste razonable, me gustaría que se quedaran con esta misión que es un poco más ambiciosa, pero es la que se está dando fuerza porque tiene un asidero mayor que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los ajustes hablan en términos completos, globales, desde el acceso, ¿cierto?, desde el ingreso, desde la puerta de entrada a ese colegio, desde las barreras físicas, comunicacionales, que hayan tótem en braille, que haya señaléticas, ¿cierto? Porque finalmente es para todos y para todas, tengan o no tengan discapacidad. Y además en el currículum. Y cuando hablamos del currículum, hablamos, ¿cierto?, en términos de objetivos, contenido, metodología y evaluación. Entonces, y además el ajuste razonable es particular, es individual, es un poco lo que se llama adecuación curricular individual. Todavía hay autores que hablan de adecuación curricular, ¿cierto?, significativa y no significativa. Pero hoy día la tendencia, ¿cierto?, es hablar de ajustes razonables. Y llegamos al DUA. El DUA es súper interesante conocerlo un poco más porque acá hay un aporte muy interesante de la neurociencia, que habla de las redes neuronales que están implicadas, ¿cierto?, en el aprendizaje. Y lo que yo recién les mencionaba, hasta el 2018, antes era el qué como primer principio, y se cambió el por qué, que es la implicancia, donde están las redes neuronales de la motivación, los afectos, las emociones. Hoy día, por eso que también se habla de la educación emocional, porque estamos hablando de personas, ¿cierto?, de seres humanos que estamos acá ayudando en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, se cambia como el orden del esquema. Sí, solamente el orden. El orden, ya. Pero los tres están, digamos, claramente interrelacionados. Claro, están relacionados. Sí. Así es. Pero se cambia el orden porque la primera premisa, ¿cierto?, habla de la motivación como primera fuente de captar incitar ese interés, ¿cierto?, del estudiante en tu clase. Y que sea significativo también, porque muchas veces, cuando ya son de quinto, de octavo, le damos duro para la condición física, ¿cierto?, para medir con el cronómetro, la cinta métrica, entonces, ¿el para qué? ¿Pero para qué tengo que correr tanto? Porque es parte de tu salud. Entonces, el tema de motivación, ¿cierto?, le da un asidero, un asidero importante. Luego, el qué, ¿cierto?, que finalmente es, hoy día se escucha, ¿cierto?, de los estilos de aprendizaje, los estudiantes, el famoso VAC, que son visual, auditivo y cierto, y kinésico, pero ojalá el profesor tenga esta diversificación, no solamente en este estudiante homogéneo, común, el molde para todos, ¿cierto?, sino que sea diverso, que tenga una presentación de clase. Hoy día los chicos manejan las redes, ¿cierto?, hacer uso también de las redes, a través de la música, por ejemplo, a través de, no sé, el cuerpo humano, por ejemplo, articulaciones, la parte nutricional, o sea, utilizarlo también como recurso. O también las gráficas. De repente ahí quizás va muy de la mano al estilo que le acomoda el profesor. De repente se da eso. Muchas veces cuando un alumno no entiende y si el profesor le vuelve a explicar de la misma forma, siento que ahí no está usando esta diversificación, ¿cierto?, de la
del profesor. Que si un alumno me dice, profesor, no entendí, y yo le vuelvo a responder de la misma forma, entonces estoy usando el mismo recurso. Quizás a lo mejor no entiende la comprensión de lo que yo estoy diciendo, y ahí tendré que usar una imagen, me tendré que apoyar de otra cosa. Ahí, yo creo que también va por ahí. Así es. ¿Sabes qué pasa, Pedro? Que eso significa más pega para el profesor o para la profesora. Y efectivamente, el transformarse en un docente inclusivo requiere más preparación, ¿cierto? A lo mejor no voy a tener un estudiante con discapacidad, pero tengo que atender, ¿cierto?, a estas diferencias individuales y particulares de cada estudiantado. Entonces, tú lo mencionaste. Yo voy a decir, ¿cierto?, vamos a hacer estaciones y en esta vamos a trabajar locomoción, la otra manipulación y la otra estabilidad. Pero ¿qué tal si lo digo, lo verbalizo y además tengo apoyo de imágenes, ¿cierto? En esta vamos a hacer tales tareas, en estas otras, en la segunda estación tanto. ¿Te fijas? O sea, tener, como dices tú, porque voy a explicar, pero lo voy a seguir explicando de la misma manera, no estoy diversificando. Entonces, me apoyo con imágenes, vean el video, dejo láminas, pero eso significa preparar mi clase, ¿cierto? Buscar fotografía, buscar láminas, buscar, preparar, de hecho, el material, y además para este concepto de estudiante homogéneo. ¿Y qué pasa? Porque hoy día estamos hablando, y se me olvidó de mencionar algo súper importante también, que cuando hablamos de inclusión, hoy día, y en particular, estamos viendo los dominios de funcionalidad, pero la inclusión es género, ¿cierto? Es etnia, es social, estatus social, y también están los chicos con talento académico, que también tenemos nosotros chicos muy hábiles motrizmente. Y si mi clase es boteo solamente, no sé, voy a manipulación, ¿cierto?, con un balón, y el chico puede hacerlo con 2 balones, ¿por qué no? Porque mi clase está hecha, por ejemplo, para hacer esa tarea, y porque la gráfica dice, y porque yo lo escribí que así debía ser. Entonces no estoy respondiendo también a estos tipos, te fijas, de finalmente de estudiante diferente, ¿no? ¿Que él va a aportar un valor? Va a ser, de hecho, ya es un valor, y lo puedo poner con este niño con discapacidad, como también puedo poner a los más hábiles juntos, y voy cambiando, ¿cierto? Y voy posibilitando, ¿no?, que mi clase tenga, ¿cierto?, sea nutritiva finalmente para todos y todas. Porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos con los niños que son muy hábiles motrizmente? Generalmente son los que quieren participar tan activo, tienen un rol tan protagónico, que nosotros, espera. Solamente voy a poner el ejemplo en aula, y que no estoy hablando de hace muchos años atrás. Gonzalo, que tomó la asignatura, ¿cierto?, de educar en y para la diversidad. Me gustaría que rápidamente, ¿cierto?, pensemos un ejemplo para educación física, pero yo voy a poner un ejemplo en aula común. Estoy en un texto, tercero básico, y todos estamos leyendo hasta la página 50. ¿Y qué pasa con este estudiante que tiene talento académico, que él va a la página 60? No, Juan, pero es que vamos a la página 30. Entonces yo, profesor, ¿tengo altas expectativas con él? ¿O quiero que vaya todo al ritmo? Porque significa que voy a tener que tener nuevas preguntas para él. Entonces yo lo estoy, ¿cierto?, retrasando, cuando él es muy hábil. Pongamos un ejemplo en educación física o en deporte, cuando tenemos estos chicos que tienen tanto talento, son muy hábiles motrizmente. ¿Quién dijo yo? Y ellos son súper activos. Y además talentosos. Y a veces uno le dice, no, es que es mi ayudante. Generalmente son los ayudantes. El que te lleva los balones, el que entrega el material, el que hace los equipos, ¿cierto? A mí me pasó una cosa hace poco, hacer un reemplazo a octavo básico. Y un niño era muy energético, yo quiero hacer esto, y era muy competitivo. Entonces él, como con su grupo, ya tenía todo listo, los pases, los lanzamientos, todo. Y decía, hicimos un juego de quitar la cola. Dijo, ¿qué pasa si quito más colas?
Y la idea no era esa, era que cada uno quitara una sola cola a sus compañeros y todos tuvieran una oportunidad. Y él decía, ya, pero me puedo repetir, me puedo repetir. Entonces, con el otro profesor, porque hay dos profesores, dijimos, ya, tú ayuda a tus compañeros a buscar la manera de cómo ellos, o en equipo, en parejas, pueden quitar la mayor cantidad de colas, como formen una idea, se me olvidó la palabra, formen un plan de hacer que quiten la mayor cantidad de colas en el menor tiempo. Y él ahí ayudó a guiar a sus compañeros, les daba como ideas, y ahí se calmó un poco, pero igual quería, quería hacer con más colas, o qué gana él con más colas. Eso Gracias, nos pasa. Catalina. Pero finalmente tuviste que darle una tarea. ¿Sí, Karen? Sí, ¿No? sí, de acuerdo a lo que estaba hablando la compañera y a su pregunta, creo que a esos niños quizás superdotados o quizás con mayor capacidad o mayores habilidades, amplificar esa capacidad, muchas veces también derivarla o sugerir también que, no sé, si el niño es muy hábil, muy ágil, tratar de sugerirle que vaya a algún deporte en particular fuera o dentro del establecimiento, pero obviamente que la clase de educación física quizás se va a estancar porque uno no está en las horas, no son son muy pocas horas a la semana, pero complementarlo con extraprogramáticos, con deportes, y así también se puede no limitar sus capacidades o habilidades. Eso es como una opción que yo vería como profe, si me ocurre algo así, es como tratar de amplificar aún más sus capacidades. Gracias, Karen. Efectivamente, lo puedo hacer de manera externa, pero en mi clase también me tengo que hacer cargo de ese estudiante. Se llaman talento académico, en este caso sería talento motriz, ¿cierto? Entonces, si tengo a este estudiante, voy a pensar en una tarea motriz con balones. Generalmente, un niño con rezago, un niño con discapacidad física, va a tener una mano hábil, ¿cierto? Pensemos en Juan de nuevo, que él tiene una amputación a nivel de codo. Él, a lo mejor antes de aprender, ¿cierto?, a golpear, a hacer un pase de pique, digamos, con un compañero, a lo mejor él va a robar el balón. Por eso hablamos de la agrupación acá en las adecuaciones curriculares, ¿cierto?, de los objetivos, de agrupación por nivel de habilidad. Puedo dejar esa tarea porque es dar paz a mi compañero, pero a él lo puedo hacer con 2 balones. ¿Por qué lo tengo que limitar en mi clase también? Yo creo que en ese sentido teníamos que pensar en nivelar hacia arriba, no hacia abajo, porque, claro, si veo que el niño termina bien, lo hace rápido, ¿cierto?, de manera eficiente, como dice usted, darle quizás tarea, darle más, estimularlo más, porque él me está pidiendo, me lleva pillado. Así Y es. uno tiene distintos grupos en el aula, ¿cierto? Y pasa eso, y es como bien normal que nos pase también eso, que en niños como un poquito más avanzados. Sí, como que quedamos cortos, Pedro. Entonces, no puede, porque finalmente uno es el docente, uno es el profesional. Entonces, tenemos que, en esta planificación, tener también esta, ¿cierto?, digamos, planificación diversificada para todos y todas. Y si pensé en este niño con talento, con mayor razón, tengo que pensar en un chico con rezago, ¿no?, y con un niño con discapacidad. Pero eso ustedes lo van a saber con antelación, porque uno sabe, y cuando traspasa cursos, ¿cierto? Ahora me toca la enseñanza media, ahora me toca la educación, ¿cierto?, parvularia. Yo voy a saber con qué chicos me voy a encontrar, o qué estudiante ingresa nuevamente, ¿cierto?, al aula. Es más, nosotros también podemos detectar, es súper importante, porque muchas veces en nuestra área disciplinar, en nuestras clases, oye, este niño tiene problemas de lateralidad, ¿cierto? Este niño tiene problemas de resolución de problemas. Entonces, atentos también ahí, ¿no? El tema de los turnos, ¿cierto? Ese control, ese freno inhibitorio, el niño es desbordado, ¿cierto?, emocionalmente. Podemos detectar también. Vamos, Rosita, avancemos. Cuando hablamos de inclusión del modelo ecológico, hace mucho sentido, ¿cierto?, que vamos a hablar primero de la persona con discapacidad. En este caso, el estudiante, niño, niña, ¿cierto?, con discapacidad. Luego, su entorno inmediato, que es el grupo curso. Acá hay que hacer un trabajo también con
el resto de los compañeros. Para lograr, cuando uno habla de empatía, lo vamos a ver a continuación en la otra diapositiva, ¿cierto? Sí, nosotros también tenemos que hacer acá un trabajo dentro del grupo curso, dando, si ellos también lo requieren, dar mayores explicaciones, pero en términos generales, porque muchas veces los padres, la familia, no quieren decir los diagnósticos. Pero para nosotros como docentes es súper importante conocer el historial, ¿cierto? Y no el diagnóstico, porque no es el pronóstico. Esos son los rótulos y las etiquetas. Pero también saber, si él es usuario de silla de ruedas, a lo mejor no lo puedo sacar de la silla de ruedas, o a lo mejor él se cansa, tiene un problema cardíaco asociado. Es importante para nosotros también saber su estado de salud, por ejemplo. Entonces es importante también conversar con el grupo curso, que tales característicos, sobre todo los a los niños con síndrome de Down, ¿cierto? Que hay muchos, bueno, hoy día hay muchas leyes que protegen, que los que conocían con tanto daño, ¿cierto? Es que él no sabe, es que él no puede. Entonces es importante también hablarlo con ellos. Hoy hay muchos textos, hay muchas formas, muchos videos de poder trabajar, ¿cierto? Con el resto de la clase. Es importante. Con la comunidad escolar también, con las familias, los asistentes de la educación, los funcionarios de aseo, son las primeras puertas de entrada, el portero es la primera puerta de ingreso, ¿cierto? Y cómo hablar, cómo dirigirse, qué decir, qué no decir. A nivel organizacional, las políticas, hoy día tenemos un apoyo importante, interesante y robusto de las políticas nacionales educativas en términos de la inclusión. Y las políticas, ¿cierto?, internacionales. Los que son abogados, ¿cierto? Hoy día las familias, las personas con discapacidad están súper empoderadas. Es más, hay una discriminación positiva en la temática. Yo he tenido la suerte, y te lo menciono a Catalina, ¿cierto?, que trabaja con mirada compartida. Hay muchos proyectos, ¿cierto?, donde tiene que estar género, particularmente pueblos originarios, y la inclusión asociada a discapacidad. Entonces, utilicemos esos recursos también disponibles por esta discriminación en términos positivos y propositivos para trabajar la temática. Avancemos. La siguiente diapo habla de la UNESCO, que también ha hecho, digamos, con principios rectores en términos educativos. Y para hablar de inclusión, ¿cierto? La primera podemos mencionar acá, que es el apoyo a las personas con discapacidad. Rompe las barreras, los estigmas asociados culturalmente atávicos que tenemos en torno a la temática. Incrementa las oportunidades de vida, empodera a las niñas, que hay un tema de género también. Entonces la UNESCO hace una interesante labor en términos de políticas, ¿cierto? Y también de apoyo. Hoy día hay importantes documentos, los invito a revisar la página de la UNESCO, que si bien es cierto, está disponible en francés, en inglés, uno puede todavía encontrar apuntes en español, o bien en inglés, o gráficas, ¿cierto?, como para poder apoyar nuestra labor. Siguiente. Estrategias relacionadas para generar la inclusión. La primera es la información, ¿cierto? Ahí está el desconocimiento, donde decía Karen y donde decía Gonzalo, los profesores nos falta preparación, ¿no? Entonces, es informarnos. La segunda es la sensibilización y la concientización de la comunidad educativa. Y la tercera, que lo vamos a ver también en las próximas diapositivas, que es una metodología que se llama inclusión inversa, que es la invitación a ponerse, ¿cierto?, en situación de discapacidad, ya sea física, en silla de ruedas, con bastones, o con un brazo, un dedo, ponerse elástico, ¿cierto?, que los niños convencionales, comunes, de la escuela común, vivencien la discapacidad en un juego, en una actividad, en una tarea, en un calentamiento, en una reflexión, o a través de un video. O sea, hablar, ¿cierto?, de inclusión inversa es súper interesante. Hay estudios muy valiosos, lo vamos a ver también, donde hay agrupaciones, ¿cierto?, que llevan en España más de 12 años trabajando en comunidades educativas, precisamente de inclusión inversa. Siguiente. Cuando hablamos de proceso inclusivo también nos vamos a encontrar, esto yo también lo paso en clases, porque muchas veces nos damos cuenta que son actividades abiertas. Efectivamente todos pueden participar
puedo tener una actividad modificada, ¿cierto? Voy a adecuar ese tipo de actividad, de tarea motriz, una clase, con un ajuste razonable en particular para 1 o 2 estudiantes si lo requieren. Esto que yo comentaba, agruparlos a veces por nivel de habilidad, los más talentosos, los intermedios, la clase se da de manera natural que tenemos como 3 niveles, pero jugar también con esto, no siempre como los talentos con talento, los con rezagos, ¿cierto? Los que tienen dificultades, sino que también permitirles para que ellos avancen, pero también que vayan al medio, que también vayan al básico. También es bueno jugar con este nivel de habilidad. Y hay que ser realista que también va a haber actividades donde los chicos no la van a poder realizar. Entonces hay que hacer una actividad separada o una actividad ni siquiera paralela, sino que específica para él. Siguiente. Vamos a pasar los modelos de manera rápida. Esto ustedes lo vieron ¿cierto? En su PPT. Este es el modelo que lo utilizan mucho hoy día, ¿cierto? Toda la investigación y ciencias aplicadas al deporte adaptado inclusivo, que es el modelo TREE, que habla de la habilidad, el objetivo, las reglas, el espacio y el material, son 4. Y lo que vamos a trabajar en un ratito más. Entonces, este modelo, pero también, siguiente, les quiero presentar los otros modelos. El siguiente modelo es muy parecido, habla de la tarea, habla de la persona, ¿cierto? La persona con discapacidad si requiere apoyo, a lo mejor de manera intermitente, a lo mejor como dijo Pedro, o no me acuerdo si Gonzalo, al inicio de la actividad y después lo dejó solo, a lo mejor el chico no requiere, ¿cierto? Un apoyo, un acompañamiento. También habla del entorno físico, de hacer unas modificaciones, ¿cierto? En el entorno, también como área de trabajo, y hablamos de las barreras y factores, ¿cierto? Facilitadores. Este modelo se utilizó mucho. Siguiente. Y el siguiente modelo se llama STEP, de espacio, de tarea nuevamente, si se fijan son muy similares, de material y nuevamente de personas. Este se utiliza mucho, lo que yo les comentaba, Raúl Reina, ¿cierto? Y Alba Roldán, que son de España, y se utiliza mucho en el Reino Unido como modelo educativo en las clases de educación física. Siguiente. A nivel internacional, nosotros estos modelos se aplican. El del centro, el DIE, ¿cierto? Ellos lo hacen hace más de 12 años, ellos van a las escuelas, llevan un deportista, ¿cierto? Paralímpico, hacen una charla motivacional, mientras son el día, ¿cierto? Es un día paralímpico, donde ocupan las pistas, los balones, las sillas de ruedas. Entonces van generando esto que yo mencionaba, los procesos inclusivos, ¿cierto? De generar concientización, sensibilización a la temática y no necesariamente que existan, ¿cierto? Niños o niñas con discapacidad, sino que la comunidad educativa tome conciencia finalmente de que esto está al lado nuestro, está adelante, atrás. Lo que pasa es que ha estado invisibilizado por muchos años y ha dado muy buenos resultados, ¿cierto? Este programa, como a nivel escolar se ha potenciado. También el Comité Internacional, con este programa Impossible, lo hace de la misma manera. Y Special Olympics lo hace de muy buena manera, con soporte también de equipamiento, ¿cierto? Incluso de preparación y de formación a los docentes que trabajan con chicos con síndrome de Down o con déficit intelectual. Siguiente. Los invito a revisar este modelo Incluyete, que también es de síndrome de Down. Es súper completo, lo revisan, va a tener todas las discapacidades, ¿cierto? Todos los dominios de funcionalidades, da muchos ejemplos. Dice que es gratuita, una formación gratuita, ¿cierto? Para las profesoras de España en actividad física y deporte inclusivo, lo encuentro maravilloso. Y lo hacen así como nosotros lo haríamos por regiones y luego por provincia, ellos lo van haciendo, ¿cierto? Y lo van actualizando. Entonces me parece súper interesante mencionarlo también. Y este ya es más cercano, el Arcángeles, ¿cierto? De Colombia, y tiene 3 ejes: el empoderamiento, fortalecimiento del talento humano y el fortalecimiento organizacional. Entonces ha dado muy buenos resultados
en términos deportivos, ¿cierto? Y educativos físicos. Siguiente. Entonces, internacional, nos fuimos a Europa, llegamos digamos, a América, y ahora ya estamos en Chile. Hay dos modelos que sí me gustaría mencionar, que es de la unidad de ejercicio y deporte adaptado de Teletón, donde tengo la suerte también de trabajar con los y las docentes, pero acá hay un equipo multidisciplinar, partiendo desde el médico, ¿cierto? Fisiatra, profesor de educación física, kinesiólogos, terapeutas y todo un equipo, digamos, de trabajo, y ellos dan apoyo, otorgan apoyo a los niños de Teletón que están insertos, ¿cierto? En algunas escuelas o comunidades educativas de cualquier índole, ¿cierto? Y hacen un acompañamiento de sus planes formativos. O también los agrupan, por ejemplo, en Santiago, ya a todos los profesores de Estación Central de la Corporación Municipal, y hacemos una capacitación. También se hace de esta manera. Y el símil, ¿cierto? Porque recordemos que Teletón es una fundación privada, es el INRPAC, que es el Instituto, ¿cierto?, Nacional Pedro Aguirre Cerda, que también tiene dentro de su objetivo, ¿cierto?, instalar, digamos, programas y apoyo al cuerpo docente que trabaja con niños y niñas con discapacidad física en particular. Siguiente. Bien, los beneficios. Los beneficios para los participantes, dentro de algunos podemos destacar que sí, cuando uno hace un golf en una clase común, ¿qué es eso? Cuando hace un fútbol 5 con una pelota sonora, cuando invitas a ponerse un antifaz, cuando llevas una silla de rueda, al comienzo les llama la atención, cuando llevas los bastones. Entonces, hay claramente una disposición, los chicos quieren sorprenderse también, y es una invitación a ellos a hacer algo diferente. Hoy día está en un libro, ¿cierto?, que se pasa en quinto, sexto, el libro de educación física por lo menos toca hay algunos tópicos en términos de el deporte paralímpico, que puede acercar de alguna manera en términos conceptuales al estudiantado, pero es mejor desde la vivencia. Y para nosotros como docentes, claramente incrementa nuestra sensibilización a la temática, hay una apertura, ¿cierto?, de perspectiva profesional donde sí, nos tenemos que hacer cargo, tenemos que mejorar, ¿cierto?, nuestra formación para poder atender al estudiantado con discapacidad. Y también esta mirada de, ya no esa sensiblería barata, digo yo, ¿cierto?, y lastimera de que viene en silla de ruedas, ¿qué voy a hacer con él? Al contrario, este chico, hay chicos que incluso usan silla de ruedas y sus bastones, ellos se salen de la silla y algunas actividades las pueden hacer. Entonces pensemos en esta nueva mirada como docente, qué es lo que él o ella pueden hacer. Siguiente. Ya entramos en materia al modelo TRI, en términos que pensemos y pongamos atención, porque este es el trabajo que vamos a hacer luego en salas. Nosotros vamos a hacer este trabajo en pequeños grupos, poniendo atención a las modificaciones, adecuaciones o ajustes razonables, ¿cierto?, en particular en términos a las reglas, al espacio físico o al área de trabajo, a los materiales y al apoyo o guías, que pueden ser el profesor, que puede ser un asistente de la educación, que puede ser alguien de la familia, un estudiante de un curso mayor, etc. Siguiente. Un solo ejemplo. Pensando en esta figura que vimos que hay actividades que no lo puede realizar, ¿cierto? Entonces tengo que buscar una actividad paralela. Si la actividad es correr 10 metros, 20 metros en la pista, el chico lo va a hacer, pero en su silla de ruedas. Si la actividad es golpear, ¿cierto?, un balón, puedo poner, no voy a golpearlo con el pie, ¿cierto? Puedo poner una raqueta, si no tengo raqueta, si no tengo el stick, ¿cierto?, de hockey, lo puedo hacer con una paleta de ping-pong, lo puedo hacer con una paleta de playa, ¿cierto?, la adoso a la silla para que pueda golpear, buscando, ¿cierto?, qué habilidad es la que él efectivamente tiene para poder realizar esa tarea. ¿Qué efecto tiene? Aumenta el éxito y la oportunidad de participar. Y ahí no es solamente presencia, es participación. Siguiente.
El material. La anterior, Rosita, por favor. El material es un poco más complejo, porque es caro. Es caro, es esquivo. En Santiago están la mayoría de las casas, digamos, de adquisición del material deportivo adaptado. Los balones sonoros, ¿cierto? Las sillas deportivas, las sillas para tenis, sillas para atletismo, sillas para básquetbol. A veces uno compra el estándar nomás, ¿cierto? O solamente una silla activa que sea más liviana. Pero la verdad es que yo creo, son súper creativos, sobre todo los profesores de educación física. Entonces podemos adaptar un balón convencional, un material convencional, ¿cierto? Y utilizarlo en términos de discapacidad. Un ejemplo, un balón soft más suave, ¿cierto? O un balón más grande que no lo pueda atrapar. Entonces el efecto que esto tiene, ¿cierto? Permite que el juego sea más lento, o cuando utilizamos globos, pero atentos, porque en los chicos con condición del espectro autista, el globo, el ruido, la textura, ese látex, no es favorable, no les es muy cómodo. Pero por lo menos un balón más liviano va a permitir un mayor tiempo de reacción. Entonces hay que buscar, ¿cierto?, qué tipo de material pueden ser útiles, ¿cierto?, para lograr un efecto en términos de la funcionalidad, que es lo que él sí puede hacer. Siguiente. El espacio. Pongamos atención al espacio. Muchas veces, bueno, el gimnasio es así, no tiene rampa, o el gimnasio tiene, no sé, los aparatos atrás, ¿cierto? Si ven un estudiante baja visión, le va a molestar el azul con un balón azul, no va a haber ese contraste. Entonces pensemos cómo yo puedo modificar este espacio también. Darle seguridad, poniendo cuerdas aéreas, ¿cierto? No necesito a lo mejor, como lo hicieron los primeros Juegos Paralímpicos en judo, donde era un tatami térmico y sentía el calor, ¿cierto? Y sabía que me estaba saliendo el tatami. O sea, no necesariamente necesito el apoyo de la tecnología, sino que lo cambiaron a un tema rugoso, a una superficie rugosa, de bajo costo, donde todo es liso y la parte rugosa me indica que ahí termina el tatami, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar mecanismos de cómo hacer estos ajustes en términos de las áreas de trabajo, ¿no? Es importante también muchas veces aumentar la zona o acortar las distancias para tener este efecto positivo, ¿cierto? De que él tenga éxito y que pueda, si juego precisión y lo pongo a la línea de 9 metros, no voy a tener, ¿cierto? Finalmente, mi expectativa o la meta, ¿cierto? Que es encestar o apuntar, ¿no? Entonces, si yo lo acorto, le indico, voy a garantizar, ¿cierto?, la participación efectiva. Siguiente, Rosita. Las reglas. Seamos creativos. No necesito siempre el arco. Puedo utilizar todo, como ejemplo estoy poniendo, ¿cierto? Toda la línea de fondo y puedo llenarme de arqueros. Entonces acá puedo jugar también, no solamente en términos del espacio, de los participantes, en este caso el estudiantado, sino que permitámonos ser creativos en modificar, ¿cierto?, las reglas, permitir más botes, permitir más jugadas, cosa que no sea tan competitivo y tenga una finalidad que es la que ustedes están preparando para su clase. Siguiente. Otras consideraciones. Este es un libro del 2018, muy actual en términos de deporte y actividad física en contexto de educación superior, y nos dan otras consideraciones. Si bien es cierto, nosotros la tarea que vamos a hacer en grupo, ahora en sala, en un par de minutitos más, quise sacar para mostrar que hay otras consideraciones también que las podemos tener. El tiempo, alargar, otorgar más tiempo, sobre todo en términos de las evaluaciones, o al revés, si veo, ¿cierto?, que es complejo, acorto el tiempo de esa tarea motriz para pasar a otra. Pero los chicos, por ejemplo, con déficit intelectual, a lo mejor a ellos tengo que otorgar más tiempo, entonces es importante conocer las características de su condición particular. Si se fijan, la comunicación, acá dice disponer ojalá de marcador visual o dar instrucciones por el canal visual también, los apoyos, las fotografías, las gráficas, las láminas, los recursos humanos, la técnica, que es lo que hablamos recién del niño en silla de ruedas que pegaba con el pie,
lo puede hacer también con la mano, en la extremidad, por ejemplo, poner, ¿cierto? Como lo hacen en el tenis de mesa, donde si no tengo brazo, ¿cierto? Pero juego con la boca. Entonces buscar, hay mecanismos, digamos, hay formas de poder hacerlo. Siguiente. Esta diapo, como yo les conté, particularmente me he especializado en personas ciegas, trabajo deportivo. Acá fue un proyecto. Las de la izquierda, el extremo inferior izquierdo, son del proyecto, son niños de acá de la quinta región, del Instituto Antonio Vicente Mosquete, y fue un proyecto que se realizó con la Universidad Católica, ¿cierto? Que era un voleibol inclusivo, donde invitamos después a otros niños con y sin discapacidad para poder realizarlo. Y la foto del centro me gusta mucho porque la tarea era sube los brazos, ¿cierto? Pero la imprecisión, a lo mejor de la persona que está haciendo esa tarea, claro, para mí puede ser brazos arriba, pueden ser brazos a la altura de los hombros, sobre la cabeza, cruzado, en V, ¿cierto? Entonces también tenemos que ir mejorando nuestro lenguaje, que es importante de la precisión de la información. Y las otras fotografías son de la Escuela Santa Lucía, que es una escuela hogar, ¿cierto? De la Fundación Luz. ¿Y por qué no hacerlo? Acá demanda Pedro más, te fijas, aros táctiles, que pueden ser incluso confeccionados por los mismos chicos, o los chicos más grandes, o las familias. Entonces no el aro convencional, o este paracaídas, por ejemplo, que tenga indicaciones en términos de textura. Este balón sonoro, que los chicos que puedan jugar una iniciación, ¿cierto?, al fútbol, que sea con otro balón. Si bien es cierto que son niños con discapacidad visual, ciegos y baja visión, cuando lo practica un chico común o convencional, créanme que para él es una suerte de un nuevo aprendizaje, porque es ponerse en una nueva condición. Siguiente, por favor, Rosita. Los beneficios percibidos de la actividad física, el deporte, en términos generales, son bien comunes para todos los dominios de funcionalidad. Y si se fijan, antiguamente uno ponía solamente 3 áreas, a lo mejor física, psicológica y social. Hoy día se incorpora también lo cognitivo, porque hay importantes documentos, importantes estudios, ¿cierto?, que hablan de cómo la actividad física, el deporte, la educación física, colabora de manera significativa también en los procesos cognitivos. Siguiente. Y para ir finalizando, en términos de evaluación, también algunas recomendaciones, generalmente es aumentar. Nosotros aumentamos un 50% en tiempo, o parcelar, por ejemplo, la evaluación, ¿cierto? Y no someter, ojalá, al estudiante a una evaluación particular, ¿cierto? Porque muchas veces uno lo hace todo sentado, ¿cierto? Y pasa, no sé, estoy pensando en agilidad, donde tengo el recorrido. Puedo tener 2 recorridos y mientras están practicando lo puedo evaluar, ¿cierto? No lo pongo en situación de evaluación, para disminuir esta carga emocional, este estrés adicional que pueda generar el hecho de tener una evaluación. Lo que yo les mencionaba, otorgarlo ojalá en 2 clases, si es que así lo amerita, y en conversación también primero con él. Utilizar el apoyo gráfico que mencionábamos recién, disponer de estas áreas de referencia. Yo creo que esto es importante no solamente para los chicos con discapacidad intelectual, que es esta gráfica, ¿cierto?, la 4ª, sino que también para niños y niñas, adolescentes con discapacidad física, también tener un tiempo de descanso, reducir los elementos competitivos, integrar la información ojalá con antelación, ojalá permitir realizar el circuito, la tarea motriz con anterioridad o de manera individual, en pequeños grupos, en pareja, hacer las retroalimentaciones para poder después hacer la evaluación. Esta BV es personas o niños con baja visión. Entonces, ajustar a las condiciones ambientales, muchas veces la luminosidad, o lo que yo les mencionaba de los colores de contraste, no les favorece para una práctica deportiva. Niños con discapacidad auditiva, utilizar un glosario, escribirlo, mencionarlo antes, incorporar información, ¿cierto?, gráfica.
Siguiente, Rosita. Y esto lo dejo a modo para que lo puedan utilizar ahora en la tarea de grupo, donde fue un trabajo que se hizo el año pasado. 3 profesionales que somos de la Mesa Nacional de Deporte Adaptado Inclusivo, donde damos orientaciones. Si se fijan, se ocupa el modelo TRI, que es el, digamos, que tiene mejores condiciones, digamos, para el estudiantado, pero tiene uno más que la organización del grupo. Pero si se fijan, es la tarea, ¿cierto? El espacio, el material y los recursos humanos. Este trabajo se hizo dentro de un webinar y de un trabajo interministerial con el Ministerio de Salud, Educación y el Ministerio del Deporte, donde hoy día la inclusión no debe estar aparte, sino que debe estar incorporada como recomendaciones también, ¿cierto?, dentro de las tareas educativas físicas. Y así se hizo, se pensó y se compartió. Está disponible, ¿cierto?, para su revisión. Y lo más interesante es que está hecho por profesores del sistema, donde ellos elaboraron su propuesta, tomaron, ¿cierto?, los objetivos, las bases curriculares, disponen la actividad, y nosotros trabajamos de manera particular, ¿cierto?, con la actividad, en hacer las recomendaciones por dominio funcionalidad. Siguiente, Rosita. Les dejo esta indicación general ya a modo de reflexión, donde hablamos de los ajustes razonables, que son las adaptaciones metodológicas, donde queremos una educación inclusiva, gratuita y de calidad, ¿cierto?, para todos y todas, una educación sin discriminación. Trabajemos por transformarnos en docentes inclusivos. Y les comparto a continuación recursos bibliográficos, ¿cierto?, que pueden revisar con más calma, sobre todo de lo que yo les comentaba del DUA, con estos nuevos cambios, ¿cierto?, que son interesantes y se explican el por qué lo hacen, y los modelos que les entregué de manera internacional, americana, ¿cierto?, y los modelos nacionales. Siguiente. La tarea que vamos a hacer a continuación, en rigor al tiempo, nos vamos a ir a sala. Los juegos, la actividad ya está dada, pero nosotros ya está el objetivo, ¿cierto?, porque lo sacaron los profesores del sistema, como les mencionaba, de las bases curriculares, están los recursos materiales disponibles, ¿cierto?, pero nosotros vamos a hacer las recomendaciones de inclusión en la siguiente. El primer grupo va a trabajar movilidad, por favor pongan atención. Primer grupo, movilidad. El segundo, audición. El tercero, visión. Y el cuarto grupo, cognición. Como el juego, la actividad, la tarea motriz está dada, nosotros vamos a hacer el ajuste razonable en el material, en el área de trabajo, en el apoyo guía y en alguna regla. Si se fijan, este es un ejemplo para discapacidad intelectual, o sería el dominio de funcionalidad cognición. El material va a ser diferente peso, otra textura, esas van a ser mis indicaciones. En espacio, ¿cierto?, de la infraestructura o área de trabajo, voy a aumentar el tamaño de las porterías. Ahí ya estoy haciendo una modificación. Pero estos son en términos generales, ustedes lo tienen que hacer de acuerdo a la tarea que está presentada. Apoyos o guías, como bien dijo Gonzalo, ¿cierto? A lo mejor al inicio de la clase requiere el apoyo y luego el chico lo hace de manera autónoma y totalmente independiente. Y en las reglas puedo poner, ¿cierto?, permitir más botes o rebotes, por ejemplo. Esas serían las recomendaciones para la inclusión. La última, Rosita, para explicar un poco más el trabajo en sala que vamos a hacer. Este es el trabajo del grupo 1, que va a ser movilidad. Si se fijan, es un plan de clase que tiene el objetivo, tiene la evaluación, tiene lo que va a durar, la intensidad también, y tiene sus materiales. Y esta es la actividad. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer ustedes? Las recomendaciones para la inclusión solamente de movilidad, solamente para un chico, un usuario así de rueda, o con bastones, o con amputación a nivel de brazo, codo, mano, pie, etc. El grupo 2, siguiente, tienen le pueden sacar pantallazo, lo vemos ahora, ¿cierto?, con el PPT.
Incluso les puse hasta la página, pero la idea es que no lo saquen de la página para que hagan el trabajo y después lo comparan, digamos, con el de las recomendaciones. Y así sucesivamente el grupo número 3 le corresponde visión. A esa actividad vamos a hacer las recomendaciones en 4. En rigor al tiempo, sí podemos hacerlo, yo confío en ustedes. Porque son 4. 4 consideraciones, según el modelo TRI. Material, espacio, área de trabajo, ¿cierto? Bueno, el espacio, apoyos, y me faltó uno. ¿Quién me ayuda? Las reglas. Las reglas, súper. Dale nomás. Y ese sería el 4 grupo. ¿Se entiende la tarea que vamos a hacer? ¿Sí? Son 10. Hacemos, ¿cuántas salas, ¿De profe? 2? 4 y automático, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Hay grupos que van a quedar de a 3. Bien. Y les ayudamos. Yo voy a ir paseando también con Rosita. ¿Alguna pregunta para irnos al trabajo en sala? Sí, dime. En la Carla. sala va a estar como la instrucción de lo que nos va a tocar, va a estar como proyectado. No. Está, chicos, la Pero eso- PPT en el aula. ¿Esta Rosita está? Sí, la subí. Súper. Entonces tienes que fijarte tú, Karen, si te toca el grupo 3, vas a saber que eres el primero, recuerden que es movilidad. Eso es importante que lo lleven. Movilidad el primero. Lo voy a Eso anotar quería en saber. Auditivo. Lo voy a anotar en el chat para todos. Ya, eso. Tercero, visión. Y el cuarto, cognición. Y tienen que hacer la recomendación según el modelo TRI. Porque el juego o la tarea ya está hecha, está dada. Está hecha por profesores del sistema. Acá no tenemos que crear. Es como cuando pesco una literatura, ¿cierto?, de España, viene el juego, viene la actividad, y ¿yo qué hago? Mi consideración de inclusión para ese niño en particular. ¿Vamos al aula? Si tienen más dudas, yo me voy incorporando, ¿cierto?, con Rosita a los grupos, así que ahí podemos definir o ejemplificar de alguna manera este trabajo. Ahí les va a llegar la invitación. Y Consulta, les sale como el número de sala. esto después lo entregamos en un drive, en algo, no sé. La idea es que lo presentemos. Lo presentamos. Soy muy ambiciosa, que lo presentemos acá. Uno de ustedes ¿Tiempo lo destinado? diga. ¿Tiempo destinado para esta actividad? Son las 7:20 tengo yo. 10 minutos de más, porque el juego está hecho, la tarea está hecha. Ya. 10 minutos. ¿Le salió, Listo, no? nos La vamos a la invitación. sala, ¿sí? Bueno, ahí, profe, Rosita. usted igual puede moverse, ¿o no? Dime, Sí, Gonzalo. sí. Te había mandado un mensaje que me tengo Sí. que retirar. Sí, lo vi, no hay problema. Ya, Voy a gracias. tirar a la Ivana a otro grupo. Un agrado conocerte, Gonzalo. Hasta luego. Voy a mover a la Ivana. Quedarían 3 grupos. 3. Sí, porque el cuarto era No el me chico que se importa. fue y iba a quedar sola. Ivana, te voy a enviar a Sí. otro grupo porque estás ahí sola. Sí, caché. Ya, Y si pasa yo ayudo a aquí? Ivana, ¿te tinca? Y tú lo presentas. Ya, pues. Sí, puede ser igual. Pasado del tiempo. Ya, bueno. Pero me gustaría, en función también del trabajo y del trabajo colaborativo y de la reflexión que se dio también en los grupos, que uno de ustedes pudiera mencionar, porque vamos a tener acceso, ¿cierto? Como Rosita subió el PPT y tienen, digamos, ya tienen todos los juegos y además lo pueden revisar, les puse hasta la página, ¿cierto? Donde tener más actividades porque están por ciclo, están por... es un trabajo muy interesante y les vuelvo a mencionar eso que está elaborado por profesores del sistema, entonces está aprobado, ¿ah? De todo Chile. Entonces es interesante
y las recomendaciones son generales, las que ustedes están haciendo es específica. Entonces, ustedes además están haciendo un aporte a esa publicación. Bien, al grupo 1, un moderador que mencione en términos bien generales, ¿cierto? El trabajo, las recomendaciones que hicieron en términos a la actividad y al niño o niña que escogieron. Profe, comparto lo que les correspondía a ellos como para que el resto comprenda un poco más o que ellos nos expliquen todo. Pedro, Quizás para ¿quieres el contextualizar. apoyo? Súper. Sí, para contextualizar y un Gracias, poquito Rosita. poder avanzar. Ahí están viendo, ¿no? Este. Sí, ahí se ve. Ya, dale, no. Dentro del grupo 1 es el grupo 2. Te escuchamos, Pedro. Ya, es que ahí está el grupo 2. Ah, Y grupo 2. ese no es el de arriba. Es el 1. Ay, perdón, perdón. ¿Este o no? Ese mismo. Ya. Gracias. Y es primero y segundo básico. Nosotros tenemos, así a grandes rasgos, hacer una actividad donde tienen que ubicar 4 figuras. Esas figuras están dadas, un círculo, una estrella, un cuadrado y un triángulo en cada esquina del cuadrado. Cada esquina del cuadrado, es decir, en la cancha o el lugar donde sea, hay que ubicar las 4 figuras. Entonces, posterior a ello, se tienen que desplazar trotando dentro del cuadrado en diferentes direcciones, procurando no tocar las figuras mientras los estudiantes, ¿cierto?, trotan. El profesor dará la indicación, ejemplo, saltar ranita al triángulo, gatear en círculo. Es un poco como la descripción de la actividad. ¿Tiene variantes? Sí, tiene 2 variantes. Realizar la misma actividad, pero cambiando la figura de posición. Variante 2, realizar la misma actividad, pero saltando como conejito mientras los y las estudiantes saltan. La profesora dará la indicación. Entonces, voy a buscar acá. Tenemos el material. El material está dado en sí, que son estas figuras. Círculo, estrella, cuadrado y triángulo. Nosotros somos, dentro de lo que nos tocó, ¿cierto? Es movilidad, amputación de un brazo. Entonces, podemos tener estudiantes que puedan tener amputación de un brazo, puede ser uno, pueden ser más de uno. Y el espacio pretendemos agrandar, ¿cierto? Para que exista una mayor movilidad. El apoyo o guía acaba de depender, por ejemplo, si el estudiante no puede saltar como ranita o no puede gatear en círculo porque a lo mejor le dificulta el brazo, el tema está en que, dentro de las posibilidades, que el alumno también resuelva ese problema. Hacerlo como partícipe, ¿cierto?, de la búsqueda, de la resolución de problemas, para que él vea la forma de cómo se desplaza y cómo llega a buscar ese objeto que se le está pidiendo. ¿Ya? Como apoyo y guía también, si se observa que el alumno está demasiado complicado, ahí estará el profesional, o si es que tiene un asistente, ¿cierto?, lo va a estar un poquito guiando, para que logre en sí el objetivo de tocar ese objeto. Y dentro de la regla, ¿cierto?, permitir variado desplazamiento según sus capacidades, otorgar mayor tiempo para llegar a buscar el material y ampliar, ¿cierto?, las capacidades motrices manipulativas, que a lo mejor va a estar dificultado de tomar el material, lo puede tomar con apoyo de una mano, no sabemos el tamaño del material, apoyo del mentón, ¿cierto? Entonces, ampliar las capacidades motrices de manipulación. Entendiendo que manipulación podemos manipular con cualquier parte del cuerpo. Eso es, parece algo que... Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien que quiera complementar lo que Pedro menciona de su grupo? No, que en general lo que nosotros decidimos es que nosotros nos tenemos que adaptar a las necesidades y capacidades de cada estudiante nomás, y dependiendo de eso, nosotros vamos a actuar como mediador o como guía dentro del estudiantado. Pero eso. Sí, Y algo, también, eso, Felipe. disculpe, sí, eso también sobre todo de la ampliación de movimientos, darle también a ellos esa opción de que ellos también busquen su estrategia. Creo que es bien buena que ellos
piensen cómo resolver ciertos problemas, ciertas dificultades, y entonces también eso, a ellos les damos la opción que él decida quizás cómo manipular en este caso el objeto y poder llevarlo a otro lado, ¿me entiendes? Entonces eso creo que igual es bien importante, porque igual lo lleva bien a la reflexión y él también va a ser capaz de, quizás en ciertas situaciones, resolverla de mejor manera. Eso. Lo que mencionaste, Felipe, fue la reflexión que hizo el grupo, que me gustaría destacarlo, porque finalmente en endosar, ¿cierto?, al estudiante la resolución del problema motriz es súper relevante a la hora de que él sea independiente, lograr la autonomía y a temprana edad, porque muchas veces nosotros también damos todo resuelto. Salta de esta manera, ¿cierto? Si bien es cierto nuestra clase está planificada, es intencionada, al dejarle a él cómo resolverlo, ustedes están en una tremenda ganancia para él y también para el resto, ¿cierto? Que él lo pueda tener la respuesta de acuerdo a su disponibilidad motriz. ¿Algún comentario de los otros grupos acerca de las recomendaciones de inclusión a este grupo 1? ¿No? Yo les agradezco al grupo 1 en corto tiempo y me quedo con esta tremenda reflexión que hicieron. Es complejo y a veces no necesario porque se dieron cuenta que el material no era tema. A veces no se requiere una adaptación, un ajuste en términos de espacio o términos de apoyo. No siempre se requiere, ojalá no se requiera. Mientras menos se haga, ¿cierto? Va a ser realizado por el chico o el estudiante según su dominio de funcionalidad. Nos vamos al segundo grupo. Muchas gracias, grupo 1. No sé si comparto porque hicimos una tablita. O sea, no la hicimos, la rellenamos. Bueno, primero mostrar la actividad, que es para un tercero y cuarto básico, basado en el objetivo de aprendizaje 11, que es practicar actividades físicas demostrando comportamientos seguros, cómo participar en actividades de calentamiento en forma apropiada, escuchar y seguir instrucciones, etcétera, que se basa básicamente en escuchar y seguir instrucciones, que al final ese fue como el principal problema, o no sé si problema, sino el desafío de la actividad, porque es una persona que no oye, entonces el recepcionar instrucciones se hace más difícil. Ahora, la evaluación formativa se basa, perdón, la descripción de la actividad se basa básicamente en hacer yoga. El profesor da las instrucciones de ciertas posiciones y los estudiantes tienen que realizarlas. Ahora, pensamos, voy a mostrar el otro PPT, porque rellenamos acá. Pensamos en que las instrucciones, en vez de darlas verbalmente, porque obviamente el estudiante sin audición no las entendería o no las captaría de forma apropiada, hacer imágenes o tarjetas con las posturas. Las posturas eran de gato, perro, árbol, entonces hacer tarjetitas. Y al final no verbalizar eso para el resto de estudiantes, sino que todos los estudiantes tienen que seguir las posturas a partir de esas tarjetas. Entonces así sería como equitativo para todos y todas. Lo otro es la organización del grupo. Bueno, esto no lo pidieron, pero igual lo hicimos como para que tenga más sentido. El ubicar el curso en círculo para que se vean entre todos y todas. Y por ejemplo, si el estudiante sin audición o la estudiante sin audición no capta la instrucción, puede ver a su compañero también. Es como una forma estratégica de ubicar el curso. También posteriormente hacerlo con la actividad en pareja, pero frente a frente. Entonces cada estudiante tendría como igual sus tarjetitas e ir mostrándoselas a su compañero o compañera. Ahora en espacio, no supimos muy bien qué poner, pero es parecido a la organización del grupo, que es asegurar que todos y todas estén ubicados de manera que tengan buena visibilidad, en todos los sentidos, ya sea con la iluminación o verse uno frente a otro. También alargamos el tiempo, ahí decía 15 minutos, pero nosotros quisimos poner 20 para que, digamos, sea más... sea mejor, se lleve de mejor forma, porque al final incluimos otra actividad que sería la de parejas. En apoyos y guías, ahí agregamos que sí o sí el profesor o profesora tiene que saber lengua de señas, específicamente las palabras clave o palabras generales o también los números, etcétera, para poder dar instrucciones si es que las tarjetas se quedan chicas, digamos.
Y en reglas es quitar instrucciones verbales de manera progresiva. Quizás al principio hablar un poco para el resto de estudiantes, pero digamos, mientras avanzan las actividades, es no utilizar comunicación verbal. La idea también es que el profesor o profesora sepa lengua de señas, que igual es como primordial para esta actividad. Eso sería, no sé si la Iris o la Paulina quieren agregar algo. Paulina. No, creo que estaba perfecto, se entendió claro. Yo sí quería comentar que como que se dio como tan rápida la conversación entre las tres, como que fue muy, muy rico este trabajo práctico, porque es como que fue muy cooperativo e inclusivo, porque como que una decía algo y la otra sí, con eso podríamos, y como que todos íbamos complementando y como que siento yo me sentí muy cómoda con ustedes, chiquillas, así que como que fluyó muy rápido y ya, tú hacías esto, oye, esta idea, así que bacán, eso. Y creo que fue una actividad maravillosa, que se podría aplicar, incluso aunque no hubiera una persona con discapacidad auditiva, podría aplicarse perfectamente en clase, cualquier tipo de clase. Así que Súper. ¿Algún comentario de sus propios compañeros en relación a las recomendaciones de inclusión en el grupo que le correspondía audición? Me gustaría escucharlo a ustedes antes de yo hacer el comentario. Felipe, Karen, Catalina, ¿algún comentario para este grupo? Yo me gustó bien que el profesor aprenda palabras con lenguas de señas. Eso no lo tenemos tan en nosotros y cuando nos llega la oportunidad de tener que aprenderlo, lo aprendemos casi por obligación, pero igual lo hacemos. Así que me gustó eso. Sí. Yo quiero felicitar, se notó este grupo, Paulina, Iris y Catalina, cómo fluyó la idea. Yo cuando las revisé, sí, pero hazlo en la matriz anterior que decía intelectual y ellos lo cambiaron, pero finalmente, como dijo Paulina, esta puede ser una clase común de una clase convencional de estudiantado. Común, ¿cierto? Y si se fijaron, las adecuaciones o los ajustes razonables en eran las tarjetas, eran gráficas, eran láminas que las pueden elaborar. Ahora, yoga, cierto, son posturas, también fue un poco más fácil, pero no porque sea más fácil, no dejo de pensar e inspirarme en particular en esa tarea y en esta condición. Entonces yo creo que se alinearon pero maravillosamente los planetas y la transformación de ustedes para ejemplificar a todos nosotros de cómo lo harían con esta recomendación. Así que felicitaciones por esta pequeña muestra. Paulina, has levantado la mano. sí, perdón, un pequeño aporte que esto además, como es yoga, como dijiste tú, Rosana, es muy asible, no sé qué podría ser eso, pero se puede hacer en clases online fácilmente, mostrando slides con un PPT, entonces como que se puede llevar a la práctica, en pandemia, no en pandemia, con personas con discapacidad auditiva, con personas sin capacidad auditiva, así que es muy inclusiva para todos los modelos. Se agradece el compartir estas recomendaciones. ¿Alguien más levantó la mano? Jacqueline, te escuchamos. Sí, o sea, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. Sí, ya. Más que nada hacerles la acotación. Actualmente en el sistema público y para la educación parvularia, bueno, yo trabajo en esa área, llegó un set increíble de yoga, donde vienen los mats, vienen todos, y además vienen estas cartolas con las posturas. Entonces es muy enriquecedor porque al menos yo lo utilizo, entonces ellos saben cuál va a ser la rutina. Yo en la pizarra pongo cada una de estas cartolas que vienen, porque son así más o menos grandes, son súper visibles, y además yo también las hago. Entonces los niños tienen doble apoyo, que es la visual, triple, mi postura y además la verbalización. Entonces ahí creo que también se genera esta inclusividad para todos, porque yo creo que ahí
discrepo un poquito en quitar el tema de la vocalización del ejercicio, porque tenemos que pensar que hay niños, aquí si estamos hablando de inclusión, que hay niños que no son simplemente visuales. Si estoy hablando de todo un curso, también son auditivos. Entonces quizás no me está viendo, pero sí me está escuchando. Entonces creo que ahí decirlo, utilizarlo, eso. Gracias por tu comentario, Jacqueline, y por la recomendación de las tarjetas. Y efectivamente, el modelamiento, ¿cierto? El canal auditivo, ¿cierto? A través de la indicación verbal más las imágenes. Pero yo, en defensa de este grupo, que no necesita defensa por lo demás, yo creo que están haciéndolo como inclusión inversa. El hecho de que todos también tengan esta posibilidad, creo que también es una ganancia. Entonces, yo haría ambas. Sí, y lo otro que, así Dale. como para, a lo mejor el quitar, a lo mejor no fue la palabra correcta, pero sí el ir haciendo la progresividad, el quitar, sino el que el reemplazar. Primero el profesor dio la instrucción, fueron todos juntos, luego se entregó la tarjeta para que lo hagan en forma de pareja, uno con otro, y luego el profesor enseñó la lengua de señas para que ellos puedan entregar el nombre de la postura para que ellos lo realicen. Entonces era una progresividad. Entonces a lo mejor la palabra ahí, en vez de quitar, ahí la podemos cambiar por más inclusiva. Redondo Iris. Catalina Bustamante, te escuchamos. Eso de lo que dice la Yaque, es que igual son niños de tercero y cuarto básico que aún no se les fija esto de su aprendizaje, entonces igual es bueno reforzarles la modalidad de aprendizaje que pueden ir teniendo, como no quedarnos solamente con, no, él aprende escuchando, él aprende viendo, como ir reforzándolo. Entonces yo igual justo harto, solo eso. Gracias, Catalina. Como del otro lado. Muchas gracias. Rápidamente, grupo 3. ¿Les comparto o comparten? Abramos los micrófonos las 3 y parte. ¿Les comparto el Sí, Rosita, Ya. por fin. Sí, por fin, Rosy. Por favor. Voy. Ahí vamos apoyando. ¿El de séptimo octavo? Sí. Sí. Así. Para partir, ahí aparece el objetivo de aprendizaje. Nos enfocamos a la resistencia cardiovascular. Está la tarea dada. Partimos por la premisa que hay una discapacidad visual y también entendiendo que hay niños con o sin esta discapacidad. Ya, en primer lugar, lo que ellos deben hacer es trabajar saltos, ya sea a pie junto o a un pie, y habla de una línea que tiene que estar limitada para hacer este salto. Ya la línea nosotros la vamos a hacer o de acuerdo a la actividad la queremos hacer con una cuerda que va a generar este contacto, porque entendemos que queremos que los niños estén descalzos, ¿ya? Entonces esta línea va un poco a generar este contacto. Como no ven, van a poder, ayúdame Jackie, sentir esto. Ya. Dale, si quieres. Con esta línea los niños van a tener como, van a poder ver con otra parte de su cuerpo qué es lo que van a saltar. Adelante, atrás, no vas, porque aquí dice que es una línea de masking o una línea dibujada. Entonces con esto ellos van a poder tener un nivel que poder sobrepasar. Y también pusimos que que otro de los materiales es la música y la colchoneta, porque tienen que ir constantemente en un ritmo haciendo estos saltos. Entonces ellos van a ir aprendiendo a manejar este ritmo. Y en el espacio nosotros también pusimos la colchoneta, que el niño no vidente o la niña no vidente no va a llegar más allá o no va a saltar un poquito solamente para solo hacer el salto, sino que va a tener que realizar una distancia solicitada
y esta distancia la va a poder sentir y estar delimitada con las colchonetas. Ya, siguiente. Ya. Siguiente. Con respecto a lo que es reglas, nosotros comenzamos con una actividad individual primero, guiado por esta música que los niños van a sentir, van a realizar este ritmo, estos saltos con la música, y luego se va a generar una pareja. Entonces, entre los dos van a tener que saltar esta línea, ya sea uno tomado de los hombros, de la mano, ahí dependiendo de lo que se vaya dando, y del tiempo también, porque igual la actividad es cortita, y van a tener que ir saltando en conjunto. Y ahí también se va a hacer una separación, o sea, la mitad del curso va a estar vendado junto con este compañero, y la otra mitad va a estar sin las vendas y va a guiar, y ahí también se ejecutaría el tema del apoyo. Y luego, para que no queden siempre los mismos, se va a rotar. O sea, cambiamos las parejas rápidamente, y como ya habrán hecho el ejercicio de manera repetitiva y con la música, ya va a ser más fácil que con quien me toque va a entender qué es lo que tenemos que hacer. Y ya si nos da mucho más el tiempo, queríamos terminar así como todos juntitos. Como lo dije anteriormente, todos van a seguir el mismo ritmo. Entonces, si estamos todos vendados y tratamos de hacer estos saltos todos en conjunto, vamos a entender que el ritmo, la coordinación que vamos a tener como grupo nos va a cohesionar para poder resultar en una actividad inclusiva de todos. Claro, quisimos también aquí como enfocarlo también a reforzar la empatía, la propiocepción y la conciencia corporal que van a tener, que a esta edad generalmente se enseña mucho deporte y se olvida un poco más el otro lado. Entonces quisimos también reforzar esa parte. Eso. Listo. Excelentes recomendaciones. Desde mi perspectiva, hay un trabajo, ¿cierto?, progresivo, pensar en los materiales, pensar en pareja, en el trabajo individual, ¿cierto?, y después grupal. Cuando uno siempre habla de generar niveles, ¿cierto?, individual, pareja, pequeño grupo, grande grupo, desde la teoría de lo que están planteando se ve este hilo conductor, ¿cierto?, como eje vertebral de hacer la actividad. ¿Ah? Como que nos sumergimos mientras ustedes iban explicando de cómo hacer las recomendaciones de inclusión, y claramente son las adecuadas. Solamente un comentario para dar la palabra a que otro integrante de otro grupo tengan las indicaciones también para ustedes. No tengamos miedo a utilizar la palabra, ¿cierto?, ciego, persona con discapacidad física, sordo, hipoacúsico, pero no es adecuado el decir no vidente, ¿ya?, según las indicaciones del Senadi. Eso lo tengo que mencionar. Pero agradecerles y felicitar el trabajo, porque las recomendaciones están claras y precisas, son las que se ajustan. Para mí era todo lo contrario, por eso no quise decir ciego. ¿A qué va el tema de no vidente? ¿Es un tema de ignorancia, no? ¿O de concepto? Sí, el vidente hace mención al que tiene como este poder extrasensorial, de visiones. Ah, ya. Ya. Entonces, la palabra precisa es ciego. Ya. Claro, o baja visión. Y Ya, cuando uno le dice, pero ¿cómo les digo? Porque de verdad es como un desconocimiento. Yo, de hecho, por eso lo quise decir, así como el ciego. Cieguito, incluso uno minimiza, infantiliza. Siempre está el cojito, el sordito. Y cuando uno ve la convención, ve las recomendaciones, por favor, vea las recomendaciones del Senadi. Persona primero, ¿cierto? Sujeto de derecho, persona con discapacidad, pero cuando uno ya se relaciona largo tiempo con él, dice, pero ¿cómo le digo? Llámalo Pedro, llámalo por su nombre. Se llama Iris, se llama Catalina, se llama Karen. Eso. Micrófono abierto para ir cerrando. ¿Alguna recomendación, algún comentario, sugerencia, felicitación u otro a este grupo? ¿Quién dijo yo? Yo creo que así como han dado ejemplos de actividades, creo que la novedad es clave en el proceso, es muy clave. Y romper un poco esto de los esquemas tradicionales es válido y significativo, sobre todo para los estudiantes. Podemos tener el caso que un día para otro nos lleguen estudiantes en estas condiciones. Y tenemos que prepararnos, tenemos que actuar y tenemos
que hacer lo más profesional posible para responder a esa necesidad. Y por ahí vamos. Gracias, Pedro, por esa reflexión en breve, concisa, pero tan profunda, porque finalmente es una invitación a nosotros primero ser los creativos, a ser los innovadores. Y si no tengo un estudiante, ustedes están provocando el cambio también en la sociedad. Por eso hablamos de la inclusión inversa. También de hacer este mismo juego, como lo vieron, esta actividad de yoga. Nos vamos a poner en situación de una persona sorda, vamos a usar vendas, vamos a hacer los saltos sin ver. Créeme que en un estudiante de octavo básico, donde él ya es poderoso, ya es adolescente, ¿cierto? Ya no es tan preadolescente, puede ser una actividad primero para él en su vida. Si tú no lo haces, si tú no lo invitas, si tú no lo vivencias, él no va a tener la oportunidad de saber que existen personas ciegas y que practican deporte y que van ahora a los Juegos Paralímpicos, ¿cierto? Representando a Chile y que hay campeones. Entonces también instalemos nosotros la temática, el deporte adaptado inclusivo como contenido también. Vamos a ser atractivos, estamos jugando acá en esta transformación. Para ir cerrando, yo quiero dejar el video, Rosita, que lo revisen de manera individual. Sería maravilloso verlo de manera colectiva, pero es una invitación, es un tránsito de cambio, de transformación profunda, de ser primero docentes inclusivos. Es un camino como para todos, que habla del DUA, desde el DUA, pero es muy poético y con unas imágenes maravillosas. Los invito a verlos con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, pero finalmente con los ojos del corazón, porque eso es la vocación de ser docente y de ser los primeros agentes inclusivos, donde vamos a correr estas cercas, donde estamos visibilizando la temática. Efectivamente el estudiantado ya está en nuestras aulas, y si no está, nuevamente nuestra invitación es a que nosotros podamos visibilizarlos y que el resto tome conciencia de que forman parte de nuestra sociedad. ¿Mm? Ha sido un módulo, una clase que se hizo corta. Les agradezco infinitamente el hecho de estar dispuestos, de habernos pasado tanto en el tiempo, de su tiempo personal, de su tiempo de descanso, de su tiempo de trabajo. Paulina. Sí, perdón, sé que estamos en el tiempo, todos queremos ir a descansar, pero no puedo dejar pasar decir que me encantó este módulo, me encantó porque se notó mucho el profesionalismo tuyo, Rosana. También me gustó mucho la cantidad de bibliografía y material que nos has regalado muy solidariamente, que has compartido con nosotros, y más que la cantidad, que también siento que es importante, pero la calidad a la vez. Y en varias lecturas, y bueno, yo soy súper sensible, me llegué a emocionar porque siento que estoy yo tan en una burbuja que hay muchas cosas que yo leía y decía, no puedo creer que esto pase. O sea, si esto está aquí, significa que estas personas no están teniendo estos derechos. ¿Por qué no? Entonces, realmente me llegó como al corazón este módulo, me encantó. Gracias, Rosana. Se nota también tu pasión y tu entrega y que te gusta el tema. Así que, y da para esto, que yo lo comentaba con un compañero aquí del diplomado, este tema da para un diplomado, un magíster por sí solo. Así que gracias, Rosana. Muchísimas gracias, Paulina. De verdad, muchas gracias. Es importante también este reconocimiento de pares. Yo soy una más. Lo que pasa es que tengo más tiempo de trabajo en la temática y lo voy a seguir haciendo, y compartir todo y actualizado como está. Para mí es un privilegio. Rosita, ¿quieres cerrar? ¿O alguien más? Sí, pues, si nadie más quiere, ahí no me sé la lengua de sueño, lamentablemente no, aún no lo estudio. Pero eso, pues, chicos, como siempre, informaciones, mañana o hoy día a la noche, depende de cuánto se demore en convertir el video. Les subo el video, la PPT ya está en el aula, en la PPT están en algunas diapos los enlaces de los videos que mencionó la profe, el que les envié al chat también está en la presentación, y eso, pues. Las actividades, como siempre, cierran el domingo. De aquí al viernes espero tener lo de la semana pasada, y creo que no tenemos nada más pendiente, ¿ya? Eso, ha sido un placer tener a la profe aquí. Agradecemos su forma en la que transmite este contenido, que es tan importante para poder innovar también, que es de lo que trata, ¿no es cierto?, el diplomado.
Así que muchas gracias, profe, y muchas gracias a ustedes que se quedaron también hasta la tarde que duró. Sí. Y eso, que estén súper Un bien. abrazo, a cuidarse y a descansar. Nos encontramos. Chao, Chao, chao. chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas Gracias, que estén gracias. bien, nos vemos. Bien. Chao. Chao, que estén bien. gracias.